de las mujeres a lo largo de la historia, más allá de que las mujeres tienen su participación desde el comienzo del ser humano en la prehistoria y tuvieron muchos roles importantes, empiezan a participar en lo que es la historia con las sufragistas, con el feminismo, con las primeras historiadoras, con las primeras luchadoras contra los derechos de las mujeres. Vamos a hablar de un montón de mujeres a lo largo de la historia que tuvieron diferentes roles muy importantes en los derechos de las mujeres. Una de ellas podría ser Agnodice, en el 400 a.C. en Egipto, fue una de las primeras ginecólogas. Ejerció la medicina con mucha valentía, a pesar de que en ese momento las mujeres eran penadas con la pena de muerte. Después, más adelante, la descubrieron y fue reivindicada y pudo seguir ejerciendo la medicina gracias a la defensa de sus pacientes. Hoy en día, más allá de los avances extraordinarios que hay en la medicina, hay más o menos 800 mujeres que mueren al día por problemas de embarazo y de parto. Y más que nada, de estas mujeres, el 99% es de países en desarrollo. En 1691, en México, Sor Juana Inés de la Cruz era una monja y una escritora que luchaba por los derechos de las mujeres a la educación. Ella decía que más bien se podía sazonar como filosofar la cena. Y se volvió un icono nacional que hasta hoy en día en México existe en las monedas. Como la educación ha ido avanzando muchísimo, hay muchísimas igualdades en todos los niveles de educación, hacia los hombres como hacia las mujeres, pero siguen todavía habiendo algunas desigualdades, como por ejemplo en los países en desarrollo, de cada 100 niños que pueden hacer terciario, solo 70 niñas llegan a hacer el terciario. En 1860, Ana Filosofova, que era una activista de los derechos de las mujeres y filántropa rusa, decía que era mejor educar y formar a las personas pobres que darles ayuda económica. Era cofundadora de una sociedad que no solo le daba vivienda a las mujeres, sino también les daba un trabajo decente a todas las mujeres. Hoy en día fue avanzando mucho en lo que es la sociedad este tema, pero sigue habiendo una desigualdad muy grande en lo que es la pobreza en mujeres y niñas, así como también en salud, en empleo y en seguridad. En 1893, Kate Shepard, una de las sufragistas más célebres a nivel mundial, junto a sus compañeras de campaña, pidieron en el Parlamento el sufragio para las mujeres, que fue aprobado con 32.000 firmas. Esto logró que Nueva Zelanda fuera el primer país con el derecho al voto de las mujeres en 1893. Hoy en día, lo que es los puestos políticos solo ocupan el 22% las mujeres. En 1911, en Japón, Raicho Hiratsuka fue una mujer que cofundó una revista llamada Saiko, que estaba totalmente dirigida y producida por mujeres. Y estas interpelaban mucho el rol de la mujer en las tareas de la casa. En su primera edición, en lo inaugural, digamos, Raicho alentaba a todas las mujeres a revelar el genio que llevaban dentro. En la actualidad es muy raro ver noticias sobre mujeres. Se lee de cuatro personas, se lee solamente capaz que de una mujer que se lee o que se escucha en los medios de comunicación. Y solamente el 27% de las organizaciones de medios de comunicación, solo el 27% tiene puestos de dirección altos de mujeres. Es muy poca la que hay en medios de comunicación las mujeres, es muy poco el porcentaje. Hoy en día hay muchísimas que son más productoras o maquilladoras, pero hay muy pocas ocupando el puestos de direcciones altas, de camarógrafos o de directoras. En 1951, la química británica Rosalind Franklin fue la que descubrió la estructura de doble hélice del ADN. Esto lo logró gracias a un trabajo de más de 100 horas con una máquina que ella misma había construido y había modificado. En la actualidad, las mujeres representan un 30% de lo que serían profesionales de ciencias naturales, de ciencias tecnológicas, de ingeniería, de salud, de medicina, de ciencias sociales y de humanidades. En 1960, en Guatemala, Rigoberta Menchú fue la primera persona indígena en ganar un premio Nobel de la Paz.
Era una luchadora de la justicia social, de la reivindicación de lo cultural con lo étnico y de los derechos de los pueblos indígenas. En 2006 cofundó una iniciativa de las mujeres Premio Nobel por la lucha de la paz, de la igualdad y de la justicia. En la actualidad se cree que las mujeres son vitales para acuerdos de la paz. Hay un estudio que dice que el 35% de los acuerdos donde mujeres participaron se pudo lograr una paz de un acuerdo de 15 años. Sin embargo, hay muy pocas mujeres hoy en día que están en los acuerdos de paz. Hay muchísimas mujeres a lo largo de la historia y hoy en día que están marcando la historia, que están haciendo cosas muy importantes. Y está buenísimo investigar sobre todas ellas, y es todo gracias al feminismo, a las sufragistas, a las primeras historiadoras que revolucionaron todas estas mujeres para que hoy en día la mujer pueda ejercer y pueda luchar por sus derechos. Se me ocurrió que podríamos hacer unas pegatinas sobre mujeres, sobre cosas femeninas, o sea, la jirafa, por decir, ir a pegarlas al bar Ruda, que es un bar que tiene muchísimas cosas de mujeres y muestra la importancia de las mujeres, ¿no? De la lucha de las mujeres. Así que bueno, les invito al taller para empezar a hacer unas pegatinas. Así como Reina nos contó sobre feminismos y la presencia de la mujer a través de la historia, me vino a la mente la idea de cuando uno busca historia del arte, generalmente se asombra descubriendo que hay un número grande de artistas masculinos y no así de artistas mujeres. Esto no quiere decir que no haya habido artistas mujeres, sino que la historia en cierta medida las ha olvidado. No debemos olvidar que la narración del pasado, de la historia, antiguamente era solo realizada por voces masculinas y de clases muy poderosas. Esto hizo que la presencia de las mujeres como creadoras en libros y manuales de historia apenas exista. Hoy en día, poco a poco, muchos historiadores e historiadoras están intentando recuperar esa parte cronológica de la historia de las mujeres en diferentes partes y sobre todo en lo que se relaciona al arte. Ya en el siglo XV las mujeres artistas eran las grandes olvidadas y desconocidas en la historia del arte. Ni qué decir en los siglos anteriores, ¿no? Y es que desde un principio las mujeres han tenido una muy limitada formación, sobre todo referente al mundo artístico. No podían pintar lo que ellas quisieran o gustasen. Es más, hasta el siglo XVIII se les permitía solo tratar la temática paisajística y solo podían pintar retratos o bodegones. Ya en el Renacimiento es cuando empiezan a darse pequeñas apariciones sobre artistas femeninas, y esto ocurre principalmente en Italia. Muchas de ellas, no todas, pero sí la gran mayoría, consiguieron hacerse un hueco dentro del ámbito artístico, y no porque se formaran como artistas en una academia, ya que eso ocurría solamente para los hombres y no permitían el acceso a las mujeres, sino porque algunas de ellas tenían su padre que era artista o algún otro familiar o amigo que las pudiera vincular con el mundo de las bellas artes y así poder aprender sobre el arte. Es así como podemos hablar de algunas mujeres artistas de entre los siglos XVI y XVII, como serían Elizabeth Sirani, Bárbara Longhi, Catarina van Emerson o Lavinia Fontana. Pero yéndonos un poco más atrás en la historia, hay que hablar de Sofonisba Anguissola. Ella fue una pintora del Renacimiento y a la que se le reconoció su faceta artística. Nació en el 1530 y falleció en el 1626. En su caso, ni su padre ni su madre estaban relacionadas con el mundo del arte. Pero al darse cuenta de sus dotes, fue así como decidieron inscribirla en Bellas Artes. Así fue como tomó un taller con Bernardino Campi y posteriormente con Bernardino Gatti, que eran unos artistas locales. El simple hecho de haber podido estudiar con estos pintores fue
fue lo que le valió ser aceptada en el Colegio de Bellas Artes. En 1554 también pudo viajar a Roma y tuvo la suerte de conocer a uno de los grandes maestros del arte, como lo fue Miguel Ángel. Este encuentro le jugó a su favor, aunque no trabajó o estuvo directamente relacionada en algunos trabajos con Miguel Ángel, pero sí fue instruida y por sus consejos y su orientación en lo que era su trabajo como retratista. Al aprender nuevos estilos de retratos y nuevas poses, pudo perfeccionar aún más su temática, sobre todo también colaborando con la presencia de su familia, quienes eran los protagonistas de sus lienzos, los modelos que ella utilizaba. Aún así, a pesar de su esfuerzo y de todo el coraje que ella siempre puso, su condición de mujer le impidió seguir desarrollándose, ya que también en esa época no podía tomar anatomía o dibujos al natural, ya que estaban totalmente prohibidos para las mujeres. Las mujeres sí podían hacer de modelos para los pintores, pero resultaba inaceptable que ellas vieran cuerpos desnudos. Un momento crucial en la vida de Sofonisba Anguissola fue haber trabajado en Milán con el duque de Alba, ya que éste la recomendó al rey Felipe II de España. Y tras una visita de ella a la corte con tan solo 27 años, Sofonisba se convirtió en la retratista real y la dama de honor de la reina Isabel de Valois. Allí estuvo trabajando junto a Alonso Sánchez Coelho, otro pintor de la Cámara del Rey, y se acercó tanto al estilo de él que aún hoy se supone que algunos cuadros y retratos de Felipe II firmados por Alonso Sánchez Coelho en realidad son de Anguissola. Y lo mismo ocurre con la famosa Dama del Armiño, atribuida al Greco, del cual también se tiene sospecha de que fuera realizada por ella misma. Permaneció en la corte cerca de 20 años, hasta la muerte de la reina. Fue obligada por el mismo rey a contraer matrimonio 2 veces, y al enviudar por segunda vez, se mudó a Génova y se estableció allí. Ahí abrió un pequeño estudio, el cual fue muy frecuentado por pintores que siguieron y copiaron su estilo. Al día de hoy, son más de 50 las obras que realizó con total seguridad y que se pueden apreciar en el Museo del Prado en Madrid. Sin embargo, lo más importante que se puede decir de ella, de Sofonisba Anguissola, es que ha pasado a la historia por servir de ejemplo a otras muchas mujeres para que luchasen por desarrollar sus carreras artísticas.
Gris. El gris es un color neutro que se forma gracias al blanco y al negro. Podemos encontrar muchas gamas de grises que van claramente desde el blanco hasta el negro, hay muchísimas tonalidades. En la psicología se lo asocia mucho con la inactividad, con lo tranquilo, digamos, y en ciertos lugares, en ciertos contextos, se lo asocia con aspectos negativos. Podemos decir que el gris en el pelo es por una causa de que vamos envejeciendo y vamos perdiendo melanina, que es lo que da el pigmento, digamos, al pelo, y este proceso hace que empiece a estar el pelo color gris y después termine estando blanco por la pérdida de melanina. Muchos animales que tienen el pelaje gris lo usan para camuflarse en su entorno, y durante el invierno este pelaje pasa a ser más tirando a un blanco. Esto puede ser el caso de algunas liebres, algunos zorros. Después podemos hablar también de que el gris en las nubes es por una causa de profundidad. Es decir, que las nubes más profundas o que otras nubes le hacen sombra hacen que se vea un color gris. Es muy raro encontrar banderas de color gris, hay muy pocas que tienen muy poquitos detalles en color gris. Y después en los videos y fotos en blanco y negro, el gris es el que más tiene protagonismo por la cantidad de gamas que tenemos de grises. Bueno, esto fue un poco sobre la historia del gris. ¿Y vos, cuál es tu color favorito? Yo soy Reina Momo, esto es Club de Mentes, y como siempre quería invitarles, si me ven por la calle, que vengan, que participen conmigo, si estoy pintando, que pinten conmigo, vean si estoy repartiendo algo. Y nos vemos en el próximo capítulo.